Ejemplos de mujeres, de hombres, en el ámbito religioso, también hombres y mujeres que dejaron huella en la cultura occidental y también en la religión europea. Los ejemplos son de Estados Unidos en el ámbito psicológico, salvo uno que es parapsicólogo dentro del ámbito de la psicología. Robert Glasser fue psicólogo estadounidense, realizó diversos estudios sobre la adquisición de competencias en dominios complejos del conocimiento y los procesos cognitivos que condujeron a dicha adquisición. Y la obra es Psicología cognitiva e instrucción, de 1978. Un hombre, bueno, pues que se especializó en los complejos del conocimiento y los procesos cognitivos. Al final, bueno, pues era por el objetivo del estudio al final del ser humano o de las personas. Neil Joseph Meltzer fue sociólogo y economista estadounidense, influyó en los estudios de psicosociología sobre la conducta colectiva, en la psicología de las sociedades industriales y en la antropología económica. Director del Center for Advanced Study in the Behavioral Science en la Universidad de California desde 1994. Y una de las obras es Sociología de 1967. Neil Meltzer se dedicó al ámbito del estudio de la psicosociología, también con tintes económicos, con la antropología. James Hall fue psicólogo estadounidense, estudió en el Amherst College y se doctoró en el Laboratorio de Relaciones Sociales de Harvard en 1952. Trabajando con Richard Salomon, en 1953 se trasladó a McGill como becario para aprender técnicas fisiológicas. Allí descubrió la estimulación eléctrica del área septal, del hipotálamo lateral y algunas otras zonas. Podía actuar como recompensa. Esta fue una de las contribuciones fisiológicas más significativas al aprendizaje. Llegó a ser miembro del Departamento de Psicología de la Universidad de Michigan, donde continuó explorando la anatomía, la farmacología y las características conductuales de la recompensa por estimulación cerebral. En 1967 se fue al Instituto de Tecnología de California, donde permaneció hasta su muerte. Ahí se dedicó principalmente al estudio del aprendizaje. Un hombre, bueno, porque estuvo realizando diversos estudios, como becario, aprendió, bueno, todas las áreas al final, bueno, pues, del propio ser humano, en el ámbito de la fisiología e incluso también de la psicología. Rudolf Lowenstein fue psicoanalista estadounidense de origen polaco, fue uno de los principales representantes de la obra Psicología del Yo, junto con Harman y Chris. Ambos dejaron huella en el pensamiento psicológico estadounidense y en la cultura anglosajona y europea, y en menor medida en España. Joseph Van Ryn fue parapsicólogo estadounidense, profesor en psicología, fundó un laboratorio de parapsicología en la Universidad Duke de Carolina del Norte en 1935 y el Journal of Parapsychology en 1937. En su libro, Percepción extrasensorial, sentó las bases para demostrar la existencia de una facultad de percepción independiente de los sentidos corporales, susceptibles de dar cuenta de los fenómenos de telepatía o de clarividencia. Claro, la obra al final lo que te habla es esos sentidos que no se ven la mente ni tal, eso es el propio término de la parapsicología. El parapsicólogo lo que hace es ver que no existen espíritus que, bueno, pues como sucede con también la respuesta a la pregunta en torno a Dios o a los fenómenos. Bueno, pues en el ámbito también de la psicología, bueno, pues hay esos ámbitos como la filosofía, la psiquiatría, en la cual, bueno, pues hablan de agentes externos que no vemos, en, percibimos por los sentidos, pero bueno, que tenemos en nuestras mentes. Rudolf Hermann Lotze fue filósofo y fisiólogo alemán. Fue profesor en Leipzig, Gotinga y Berlín. Subordinó el mecanismo contra la fuerza vital a un finalismo basado en Leibniz. Y una de las obras es Sistema de Filosofía de 1874-1879. Un hombre, bueno, que subordinó el mecanismo contra la fuerza vital, que era lo que basó al final en torno al pensamiento del filósofo Leibniz. En España también hubo grandes intelectuales que unieron filosofía o incluso literatura con medicina. Víctor Sánchez de Zabala fue filósofo español, se interesó en psicología del lenguaje y la obra es Enseñar y aprender de 1965. Pedro Felipe Monlau fue escritor y médico español. Fue catedrático de higiene en la Universidad de Madrid, director de la Escuela de Diplomacia. Escribió numerosas obras de medicina legal, higiene y psicología, y una de las obras es Higiene de matrimonio de 1853. Rafael Pérez y Pérez fue novelista español. Su obra es Madrinita Buena de 1941, cuando se publicó, que fue una obra teatral, y sin embargo se consagró con las novelas rosas, género al que no se concedió auténtica calidad literaria, pero que tenía una gran proyección popular.
Solían ser obras impregnadas de un falso sentimentalismo, zonas y sin profundos estudios de la psicología de los personajes. Como la novela rosa al final es que no tiene sentimientos, son falsos sentimentalismo, algo muy dulce y que no tiene estudio psicológico de los propios personajes que se escriben en cualquier obra. Pero eso no quiere decir que las obras rosas sean ni más ni menos, son otras obras literarias que son importantes en la cultura de nuestro país y no solo en España, sino en Europa y también a nivel mundial. Alexius von Meinong fue filósofo austriaco, profesor de psicología experimental en Graz desde 1899. Su pensamiento partió de Brentano y de Husserl para establecer una ciencia nueva a priori, en la que sustrajo la intencionalidad del contexto subjetivista husserliano. Y una de las obras es sobre la ciencia filosófica y propedéutica, de 1885. Él, bueno, pues acercó al final el pensamiento de Brentano, de Husserl, del ámbito de la subjetividad con la, bueno, la filosofía de la fenomenología, que Husserl fue uno de los principales precursores en el ámbito de la filosofía de los fenómenos. Luciana Svoboda fue escritora checa, esposa de František Xaver Svoboda. Fue autora de novelas y de relatos en los que analizó la psicología femenina e infantil. Y una de las obras es Enamoradas de 1902, una mujer escritora que analizó la psicología de las mujeres y también infantil. Donald Aldin Hebb fue psicólogo estadounidense. Llevó a cabo interesantes trabajos sobre motivación, pensamiento y comportamiento. Sus teorías psicológicas que entraron en el ámbito del conductismo fueron recogidas en la obra La organización del comportamiento de 1949. El propio psicólogo canadiense lo que dejó huella en su pensamiento fue la motivación, el pensamiento, el comportamiento y sobre todo en las teorías psicológicas que entraron en el ámbito del conductismo se vieron recogidas en una de sus obras. Como he nombrado es La organización del comportamiento, que es muy importante en la cultura anglosajona y canadiense. Mijaíl Arnaudoz fue historiador y folclorista búlgaro. Escribió sobre folclore en su país y sobre literatura búlgara. Y una de las obras, Psicología de la creación literaria, de 1931, que pertenece a esa literatura de búlgara. De la cultura europea, anglosajona, estadounidense, bueno, pues a la época de la moderna europea. Por eso, bueno, un ejemplo en España, también en Alemania y en Francia. Y bueno, una mujer mística también en el ámbito germano. Juan Huarte de San Juan fue filósofo y médico español. La obra es Examen de ingenuos para las ciencias de 1575 sobre las diferencias que existían en los hombres. Alcanzó amplia difusión por Europa y ocupó un lugar destacado entre las obras precursoras de la ciencia moderna, en especial de la psicología experimental, por la actitud científica y la búsqueda de un método para el examen descriptivo de los fenómenos psíquicos. Es decir, que ya en la Edad Moderna, incluso anteriormente, ya había filósofos bueno, intelectuales que ya hablaban de psicología, es decir, que la psicología no es del siglo XIX, que es de la edad contemporánea, sino que ya, bueno, pues muchos de ellos fueron los precursores, pero esto no viene solo de la edad moderna en España y en Europa, sino esto venía y vino, y yo lo digo siendo historiadores, desde la época ya del nacimiento de la civilización, pues en Occidente, en Oriente, pues en Grecia, en Roma, o por ejemplo en otras zonas, Mesopotamia, Antiguo Egipto, Persia. Es decir, que ya muchos de los pensadores o filósofos dejaron huella ya en la psicología experimental. Joel Christoph Lichtenberg fue escritor y científico alemán, profesor en la Universidad de Gotinga, dirigió misiones astronómicas en Hannover y en Osnabrück. Como escritor fue conocido por sus burlas de los excesos metafísicos y románticos. Se opuso con idéntico tesón a los espíritus religiosos y conservadores y a los jóvenes Stan and Drang, que fue un grupo al final que surgió en Alemania, en el ámbito intelectual. Su escepticismo radical y su fina ironía se manifestaron sobre todo en la obra Aforismo de 1902-1908 cuando se publicó, es decir, que se publicó prácticamente ya en la edad contemporánea. Un hombre, bueno, pues que criticó, habló de la metafísica, del romanticismo en sí, y luego se opuso a los espíritus religiosos, conservadores, también a los jóvenes Stan Andran, y bueno, tuvo en su pensamiento el escepticismo radical y una fina ironía que se manifiesta en una de sus obras más importantes, que se publicó ya en el siglo XX y él pertenecía a la Edad Moderna germana.
y ambos al final fueron intelectuales y también científicos en el mundo de la medicina, como por ejemplo nuestro intelectual español, Juan Huarte de San Juan. San Francisco de Sales fue prelado francés de familia noble o de noble familia, creció en un ambiente impregnado de piedad franciscana y estudió en París en 1582. En la universidad, las doctrinas calvinistas sobre la predestinación le provocaron una profunda crisis al creerse condenado. Emitió entonces un voto de amor y de confianza en Dios que le permitió recuperar la paz. Ya abogado y sacerdote en 1593, fue nombrado coadjutor del obispo de Ginebra, tío suyo en 1529. Le sucedió en 1602 en esa sede, transferida a Annecy. Reorganizó la diócesis y con la ayuda de Juana de Chantal fundó la Orden de la Visitación en 1610. Escritor prolífico, unió la espiritualidad con la psicología. Y una de las obras es Introducción a la vida devota de 1109. San Francisco de Sales lo que fue, bueno, pues, fue religioso por la predestinación y la crisis que obtuvo y se acercó al final, pues eso, dando un voto de amor y de confianza a Dios porque según él ahí encontraba la paz y prácticamente, bueno, pues ya fue nombrado obispo por Emilia al final y luego cuando él ya se encargó del obispo de Chacal, bueno, pues intentó, bueno, llevar a cabo una reorganización en la propia orden. Y Ana Caratina Emmerich fue mística alemana, célebre, estigmatizada. Brentano escribió, según sus descripciones, las visiones que tuvo de la pasión de Cristo. Como dejaron huella los dos en el ámbito de la religión y los anteriores en el ámbito de la filosofía y la ciencia. Arthur Koestler fue novelista y ensayista en lengua británica de origen húngaro. En 1926 dejó Hungría y se marchó a Kibutz en Palestina. Fue dibujante de arquitectura en Haifa, vendedor en un bazar y periodista en El Cairo. O sea, adhirió al Partido Comunista en 1932 y en 1937 pasó 3 meses en las prisiones franquistas, experiencia que describió en una de sus obras, Testamento Español de 1937. Richmal Cropton fue novelista británica, autora de una serie de narraciones que tenía como protagonista a Guillermo, William en inglés, un travieso niño de 11 años. La amplitud y el continuado éxito de esta colección la convirtió en una de las principales figuras de la literatura infantil del siglo XX, equiparable en prestigio y difusión a autores como James M. Barrie, L. Frank Baum, Astrid Lindgren, Antoine Saint-Exupéry, Gloria Fuertes y Michael Ende, de importantes figuras de la literatura española, europea e incluso también americana. En Francia también destacaron un escritor y un psicoanalista. Octave Feuillet fue escritor francés, gozó de gran popularidad o de gran prestigio bajo el Segundo Imperio francés durante la época de Napoleón III, que fue el sobrino de Napoleón Bonaparte. Fue autor de obras teatrales y de la novela El Señor de Camus de 1867, en la que describió el inmoralismo de la alta sociedad. Daniel Lagatche fue psicoanalista francés, fue uno de los fundadores de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis y el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica de Francia. Se dedicó a la psicología clínica, la criminología y el psicoanálisis social. Y una de las obras es Psicoanálisis de 1955. Daniel Lagatche se dedicó prácticamente al estudio de la psicología clínica, la criminología, del psicoanálisis social, es decir, cómo es el comportamiento de los seres humanos. Feuillet se dedicó al ámbito literario, artístico, en el siglo XIX Francia. Franz Kretschmer fue psiquiatra alemán, hijo de un pastor protestante, empezó a estudiar filosofía en la Universidad de Tubinga y pasó luego a cursar la carrera de medicina. Tras completar sus estudios en Múnich y en el Spandau Hospital de Hamburgo, presentó su tesis doctoral que se publicó en 1914 con el título Delirio y síndrome maníaco depresivo. Participó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, durante la cual organizó un departamento neurológico en el Hospital Militar de Bad Mergentheim, donde tuvo la oportunidad de estudiar los fenómenos histéricos. Y una de las obras es Psicología Médica de 1922. Emil Kraepelin fue psiquiatra alemán. El rigor metódico aplicado a su sistema de clasificación de las enfermedades mentales determinó su persistente influencia sobre las sucesivas generaciones de estudiosos, entre los que se conserva vigencia a día de hoy. Y uno de los libros es, o sus obras, Compendio de Psiquiatría de 1883, que se publicó en 1899 en su sexta edición. Ambos dejaron huella al final en el estudio de cómo en el comportamiento humano, siendo los dos psiquiatras, que bueno, su huella es importante casi en la actualidad.
Adelaida García Morales fue novelista española. Sus narraciones escudriñaron en la psicología femenina a través de intrigas de corte fantástico y melodramático. Su trayectoria literaria se inició con la obra Archipiélago de 1931. Una mujer, bueno, pues que fue importantísima en la psicología, sobre todo femenina, pero es verdad que mezcló en sus obras lo fantástico, lo melodramático, pero que también habló de psicología femenina, que es algo muy importante. Ovid de Crowley fue pedagogo belga, era médico como María Montessori y al igual que ella comenzó su labor educativa con niños con discapacidades, pero en 1907 fundó la École de la Hermitage, donde inició sus trabajos e investigaciones orientados al alumnado en general. Y la obra es La función de la globalización y la enseñanza de 1929. Él al principio comenzó con niños con discapacidades y luego fundó una academia y bueno, pues comenzó a realizar trabajos e investigaciones orientados al propio alumnado en general. Astrid Lindgren fue escritora sueca, considerada la autora sueca de más difusión internacional por su obra dirigida al público infantil y adolescente. Hija de campesinos, su consagración llegó con la primera entrega de la obra Pipi, Calzas Largas, de 1945, tras la cual recibió toda una serie de libros para niños. Por cierto, luego esa propia obra se trasladó con muchas otras, por ejemplo, lo de Sherlock Holmes, al mundo de la, bueno, pues, bueno, audiovisual, es decir, a series, películas, y bueno, prácticamente, bueno, más series. Muchas de las obras han trasladado películas, series, pero bueno, ella fue una de las autoras más consagradas internacionalmente, no solo en su país, sino a nivel mundial. Joaquín Díaz Garcés fue narrador y periodista chileno, considerado uno de los mejores cuentistas del país. Siendo estudiante de leyes en la Universidad Católica, impulsó la Liga de Acción Anticlerical. Excelente costumbrista y la obra es Un siglo en una noche de 1942. Cierto, se publicó esa obra póstumamente, como muchas de sus obras. Y él comenzó su vida laboral o su carrera como periodista y luego, bueno, pues, se dedicó al ámbito de la literatura. Abelardo Díaz Alfaro fue escritor y educador puertorriqueño, recordado especialmente por sus relatos y estampas costumbristas, en los que retrató magistralmente la idiosincrasia del pueblo puertorriqueño. Su producción, junto con José Luis González y Luis Rafael Sánchez, figuró entre los más granados que dio la narrativa en la isla en la segunda mitad del siglo XX. Y la obra es Mi isla soñada de 1967. Ambos dejaron huella al final en el ámbito del siglo XIX y sobre todo del siglo XX en, en Hispanoamérica. San Alberto Hurtado, que fue sacerdote jesuita y jurista chileno, aunque se le conoció también como Padre Hurtado, canonizado por el Papa Benedicto XVI en 2005. Se le consideró una de las figuras religiosas chilenas más relevantes del siglo XX. Y una de las obras ¿Es Chile un país católico? José Díaz Canseco fue novelista peruano. Su obra narrativa fue una crítica de la sociedad limeña y un reflejo de la psicología popular. La obra es Estampas mulatas de 1931. Julia de Burgos fue poetisa puertorriqueña, se graduó como maestra normalista en la Universidad de Puerto Rico en 1933. En 1964 trabajó en el PRERA, que es la Agencia para la Rehabilitación Económica de Puerto Rico, porque son las siglas en inglés. En Comerío, como empleada de una estación de leche, lugar en el que los niños de familias pobres recibían desayuno gratuito. Contrajo nupcias o se casó con Rubén Rodríguez Beuchat en ese mismo año. En 1935, al cierre de la Prera, ejerció por breve tiempo como maestra en un barrio de Naranjito. Y la obra es El mar y tú y otros poemas de 1954. Julia de Burgos estudió para profesora y luego estuvo trabajando en el Prera, y luego en Comerío, y luego dio algo de clases como profesora, pero muy poco, y bueno, pues también dejó huella, sobre todo Julia de Burgos, en el ámbito de la literatura de Hispanoamérica, como los 5 ejemplos que he puesto en el ámbito hispanoamericano de la literatura y del mundo cultural. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural y también religioso, porque hay algunos ejemplos, sobre todo también el último en Chile, pues darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.